¿Qué tal a todos? Bienvenidos al canal Clases, Ciencias y Educación. Soy el profesor Juan Arturo Briones y el día de hoy vamos a hablar sobre las soluciones porcentuales y partes por millón, que es un tema dentro de algo que hemos platicado en sesiones anteriores sobre soluciones químicas y cómo podemos medir a través de métodos cuantitativos, en este caso, por medio de diferentes fórmulas. En este caso, la fórmula de porcentaje para masa-masa, porcentaje de masa, perdón, de volumen-volumen y el cálculo de partes por millón. Entonces, para muchos el tema puede ser nuevo, ya que son contenidos introductorios para los alumnos de bachillerato, pero bueno, en su vida cotidiana seguramente han tenido que interactuar con este tipo de fenómenos que, bueno, en diferentes soluciones de nuestra vida cotidiana las podemos encontrar. Una de ellas es los medicamentos. Los medicamentos tienen una concentración específica de reactivos dentro de una solución y que esto se puede medir en partes por millón. La concentración de una sustancia, por ejemplo el gas contenido en un refresco, o la cantidad de agua que hay en alcohol, o la cantidad de alcohol que hay dentro de una bebida alcohólica, forman parte de este tipo de temas. Vamos a comenzar con el porcentaje masa-masa. La fórmula la pueden ver ustedes de su lado derecho. Esta fórmula de porcentaje masa-masa nos permite saber la cantidad en porcentaje de masa de soluto representada por la masa de la disolución. Es importante considerar lo siguiente: la disolución, ya lo mencionamos en videos anteriores, tiene que ver con una mezcla entre soluto y disolvente. Entonces, si yo conozco la cantidad de soluto y la cantidad de disolvente, tengo que sumar ambas cantidades, tomando en cuenta que además las unidades de medición sean las mismas, para obtener entonces el total de la disolución, ya sea expresado en gramos, kilogramos, que son unidades de masa, o expresado en litros o mililitros, que sean unidades de volumen. Entonces no olviden esto: cuando hagan un ejercicio relacionado con porcentaje masa-masa, volumen-volumen, tienen que considerar que las unidades correspondan tanto para soluto como para disolvente, y tienen que considerar que el soluto y el disolvente en suma o en conjunto forman la disolución o la solución química. Entonces, como pueden observar ustedes, en la fórmula del cálculo de la masa-masa, el porcentaje de masa, requerimos dos valores importantes. Requerimos la masa del soluto o la sustancia que se disuelve, y necesitamos la masa de la disolución. En un problema pueden darnos los datos, ya sea tal cual en concreto, o que los tengamos que calcular. En el problema, por ejemplo, nos dice: para preparar masa para crepas, es un ejemplo hipotético, se utilizan 50 gramos de mantequilla. Aquí voy a encerrar el valor 50 gramos por cada 250 gramos de harina. Este es otro valor que nos está ofreciendo el problema, ¿sí? 250 gramos. Ahora, tomando en consideración que el soluto es la sustancia que, bueno, se disuelve o se va a encontrar en menor cantidad, vamos a considerar a nuestra masa de soluto. En este caso sería nuestra mantequilla, ya que es la que se va a incorporar a los 250 gramos de la disolución, que en total sería los 50 gramos de mantequilla sumados a los 250 gramos de harina. Ajá. Si despejamos la fórmula, que es algo que ya me adelanté y ya lo tengo yo aquí señalado, dice el porcentaje en masa, lo voy a poner acá en el rectángulo para que ustedes me vayan siguiendo. Dice porcentaje en masa es igual a la masa del soluto. Entonces, la masa del soluto corresponde a los 50 gramos de mantequilla, dividido entre la masa de la disolución. Aquí puede haber errores en los que a lo mejor alguien ponga 250 en esta parte, pero no es 250, porque la fórmula dice que debemos de calcular la masa del soluto con la masa del disolvente. Por esa razón, los 50 gramos de mantequilla se suman a los 250 gramos de harina. Por eso me da un total de 300 gramos. Esa fórmula, en esa división, después ese producto se va a multiplicar por el 100%, ¿no? Para obtener una proporción. Y bueno, en ese sentido, ya me adelanté también a obtener el resultado. Nos da 0.16 multiplicado por el 100%, me da un total de 16.6% de masa. Entonces, la cantidad de masa que se utiliza en este caso es 50 gramos de mantequilla, corresponde al 16.6%
en porcentaje masa. Ajá. Bueno, ahora en el ejemplo número 2 nos preguntan, prepara una solución de 500 gramos de hidróxido de sodio al 10% en agua. Bueno, lo que me están preguntando es la cantidad de masa que ocupo de hidróxido de sodio para que mi solución sea al 10%. Si ustedes notaron, aquí lo que está cambiando es la incógnita, en este caso el valor que me solicitan es un valor en masa. En el ejemplo anterior me pedían un porcentaje de la masa y lo que implica que entonces tenemos que despejar la fórmula. De manera que al despejar la fórmula, la masa de la disolución tendríamos que pasarla multiplicando con el porcentaje. Ajá. Y la masa del soluto tendría que, que es el valor que nosotros desconocemos, se quedaría como del lado del igual, pero el valor de multiplicado por 100 tendríamos que pasarlo dividiendo en esta parte. Por eso me queda de esta forma. Fíjense, 500 gramos es la solución, ¿no? Ahí está. El 10% de hidróxido de sodio corresponde a la cantidad o al porcentaje que queremos disolver, bueno, que corresponde a la solución. Ajá. Este valor del 100%, como les dije, si estaba multiplicando, bueno, ahora va a pasar dividiendo a la masa del soluto y en este caso solo me va a quedar libre mi masa de soluto, que es la masa de hidróxido de sodio. Entonces, haciendo las operaciones, bueno, si yo multiplico 500 gramos por el 10% entre el 100%, podemos eliminar unidades, ¿no? Porcentaje, eliminar este porcentaje, y me deben de quedar unidades únicamente en gramos. El resultado, como pueden observar, es al multiplicar 500 por 10 entre 100 me da un total de 50 gramos. Esa es la cantidad de gramos de hidróxido de sodio que yo tengo que agregar en mi solución para que esté considerando que está preparada al 10% de disolución en agua. Ajá. No olviden que las unidades nos sirven en este tipo de ejercicios para ir eliminando y que podamos obtener el valor o la unidad que nos pide el problema. En el primer problema ustedes pueden observar que lo que me está pidiendo es el porcentaje, por eso lo dice aquí, nos determina el porcentaje. Ya desde la operación ustedes pueden notar que gramos se eliminan con gramos y que lo que me queda únicamente es el porcentaje, por eso el resultado en este caso me dio un valor en porcentaje, 16.6. En el segundo caso, el porcentaje de este 10% se elimina con el porcentaje que corresponde al 100% y la unidad que me queda son los 50 gramos, como lo vemos en el resultado. Entonces sí es importante, el ejemplo 1 utiliza la fórmula tal y como la ponemos en la diapositiva. El ejemplo 2 requiere que despejen la fórmula y es importante que retomen esta parte del despeje de unidad de valores dentro de una fórmula para que puedan obtener un resultado adecuado y correcto. Bueno, en cuanto a el porcentaje volumen, que es otra de las fórmulas que seguramente la van a utilizar, pues ahí podemos tomar como ejemplo líquidos que están en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, en este primero dice una botella de alcohol para curación contiene 140 mililitros de alcohol y 60 mililitros de agua. La pregunta es, ¿qué porcentaje corresponde a la cantidad de agua en cuanto a la disolución que tenemos como ejemplo? Nuevamente, si tenemos nuestra fórmula que está por acá, dice volumen del soluto. Este volumen del soluto se expresa en mililitros y en este caso el volumen de nuestro soluto es 60 mililitros, como lo podemos ver ahí. Ajá. Porque en ese sentido es la cantidad que está en menor proporción, ¿no? Y bueno, por otro lado, dice el volumen de la disolución corresponde pues a la mezcla de ambas sustancias. En este caso, los 60 mililitros de agua y los 140 mililitros de alcohol, que es la sustancia que está en mayor cantidad. En ese sentido, si sumamos 140 más los 60 mililitros de agua, me da un total de 200 mililitros. Por eso, el volumen de la disolución es 200. Ajá. Bueno, este valor se multiplica por el 100%. Ya también me di la tarea de hacer la multiplicación. Y bueno, como resultado,
nos queda 60 entre 200, un total de 0.7, perdón, 0.3, y ese 0.3 multiplicado por 100 me da un total de el 100%, que es algo como lo que tenemos, lo tenemos por acá, 30%. Entonces hagan su división, 60 mililitros entre los 200 mililitros les va a dar un total de 0.3. Los mililitros por unidades se pueden eliminar con las unidades que están en el denominador. Me queda 0.3 únicamente. Si lo multiplico por el 100%, entonces el resultado me queda 30%. En el ejemplo 2 tenemos una situación similar como en el caso anterior, donde la fórmula se tiene que despejar. Dice, ¿cuánto gas necesitamos para que una bebida gaseosa, por ejemplo un refresco, de 600 mililitros esté al 25%? Lo que tenemos que hacer es sustituir. ¿Qué datos tenemos? Bueno, tenemos la cantidad, que son 600 mililitros de refresco. Por esa razón, este dato, el volumen de la disolución, ya lo tenemos. Ahí lo voy a tachar para indicar que tengo ese valor. Ahora tengo también el 25%, que sería esta parte. Esta parte también la tengo. Este valor del 100%, bueno, ya está dado por dentro de la fórmula, se elimina, y por lo tanto lo que me hace falta conocer es el volumen de soluto, ¿sí? O la cantidad de gas que está dentro de la solución, en este caso el refresco. Por esa razón, cuando despejamos la fórmula, nos queda que hay que multiplicar los 600 mililitros de la disolución, que es lo que tenemos por acá, multiplicando por el porcentaje de gas que está dentro de la solución, que es el 25%. Este valor se divide entre el 100% de la disolución y me va a dar como resultado el volumen del gas. Ya me adelanté también a las operaciones, multiplicando 600 por el 25 me da 15.000, dividido entre 100 me da un total de 150 mililitros de gas. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este caso? Eliminar unidades. Si yo tengo 25%, puedo eliminarlo con este 100%, y si se fijan, la unidad que me queda únicamente es la de los mililitros. Por esa razón, en mi resultado, pues son 150 mililitros de gas. Como pueden observar, no es un proceso complejo, simplemente es poner desde el principio atención en la fórmula, qué datos tengo para ir sustituyendo esos datos en la fórmula. Si la fórmula no hay que despejarla, la aplicamos tal cual como en los ejemplos 1 de este porcentaje volumen-volumen, o en el porcentaje masa-masa. Si tengo datos que me permiten despejar la fórmula, entonces tengo que modificar esta fórmula para que quede despejada, como en los ejemplos 2, tanto de la masa-masa como de volumen-volumen. Y bueno, ahora lo que nos falta comentar es las partes por millón, que es otra forma de representar la cantidad de soluto que está presente en una determinada cantidad de la disolución. Pero para esto es importante tomar en cuenta lo siguiente. Imaginémonos un metro cúbico como el que tenemos por acá, ahí está. Ese metro cúbico, si nosotros consideramos que un metro lineal contiene 100 centímetros, y que cada centímetro, si lo vemos como una unidad cúbica, un centímetro cúbico, tendríamos entonces una cantidad de 1.000.000 de cubitos dentro de un metro cúbico. Entonces, las partes por millón nos permiten representar cantidades muy pequeñas de soluto dentro de una disolución. Y como les decía al inicio, cuando tengo medicamentos, las dosis que se utilizan para determinado medicamento pues se representan por lo general en miligramos. Los miligramos son estas milésimas partes de un gramo. Y si pensamos que un gramo es la milésima parte de un kilogramo, entonces una parte por millón, en este caso un miligramo, será una millonésima parte de un kilogramo. ¿Sale? Esto se los comento porque, bueno, la fórmula que podemos observar de este lado, aquí la voy a encerrar, dice partes por millón es igual a la masa del soluto dividido en la masa de la disolución, y esto multiplicado por 1.000.000. Normalmente la masa del soluto y la masa de la disolución se tienen que expresar en miligramos, que es la forma en la que podemos trabajar las partes por millón. Para ver esto un poco más claro, tenemos el ejemplo de nuestro lado derecho y dice una muestra
de 600 gramos de agua, voy a ir subrayando los datos para que más adelante los utilicemos. Una mezcla de 600 gramos de agua contiene 5 miligramos de plomo. Ajá. Calcula las partes por millón de la muestra. Y bueno, aquí nos da un dato interesante. Considera que el límite de plomo en el agua potable es de 0.015 partes por millón. Eso quiere decir que si hacemos la aplicación de la fórmula y nos queda un valor mayor a 0.015 partes por millón, significa que esa muestra de agua no debe de ser potable, no debe de ser utilizada para su consumo. Bueno, ahora bien, despejando la fórmula, ¿qué tenemos? Dice partes por millón, que es la fórmula que aplicamos de este lado. Aquí ya está aplicándose nuestra fórmula con el despeje. Dice partes por millón corresponde a masa del soluto. La masa del soluto, como pueden ustedes ver, son 5 miligramos. Por esa razón, aquí tenemos el dato, ¿sí? 5 miligramos. Ahora, con otro color, voy a representar la masa de la disolución. La masa de la disolución dice que es una muestra de 600 gramos. Aquí es importante que tomemos en cuenta lo siguiente: la masa o la muestra está en unidades de gramos, pero la masa del soluto está en miligramos. Entonces tenemos que transformar esos 600 gramos a miligramos. ¿Cómo es que llegué a este valor? ¿Cómo llegué a 600.000 miligramos? Bueno, por lo siguiente. Sabemos que un gramo equivale a ¿cuántos? Ya lo hemos dicho. Equivale a 1000 miligramos. Por lo tanto, 600 gramos, que sería un dato que tendría que poner por acá, 600 gramos, pues nos da un valor incógnito, ¿no? Que en este caso es X. Por una regla de 3 simplemente, valores opuestos se multiplican, entonces 600 por 1000, y se van a dividir entre el dato sobrante, que sería 1. Entonces 600 por 1000 me da un total de 600.000, que es algo que tengo en esta operación. Por esa razón, dividimos 5 miligramos entre 600 miligramos, tal y como lo indica la fórmula: masa del soluto entre la masa de la disolución. Si hacemos la operación, nos queda un valor que aquí lo represento en valores en notación científica: 8.3 por 10 a la menos 6. Pero es lo mismo que si yo tuviera 0.830000. Ajá, es lo mismo, solamente que lo represento con un valor de exponencial a menos 6. Ajá. Ahora, este valor de partes por millón lo multiplico por 1.000.000, ¿sí? Que es la última parte de la fórmula. Hay que multiplicarla por 1.000.000, y al multiplicar 8.3 por 10 a la menos 6 multiplicado por 1.000.000, entonces tendría este valor, que sería 8.3 ¿qué unidades? Partes por millón, ¿sí? Si tomamos en cuenta lo siguiente, que el límite de agua potable, el límite de plomo en agua potable era 0.015 y me está dando 8.3, significa que en esa muestra tengo una gran cantidad de plomo, lo cual hace que el agua no sea potable, no sea lista para su consumo. Ajá. Bueno, espero que no tengan problema con esta parte de los valores en notación científica 10 a la menos 6. Pues, ¿por qué? Porque si se les complica, bueno, en la calculadora ustedes pueden considerar, ¿no? Al dividir 5 entre 600.000 les va a quedar un valor pues muy pequeño, ¿no? Les va a quedar 0.0000083, ¿sí? Entonces es importante que tomen en cuenta eso. Pero al final de cuentas, con una calculadora científica pueden también ustedes hacer las operaciones y les va a quedar un resultado como el que tenemos en este caso, es 8.3. Entonces, nuevamente recapitulando, en un problema de partes por millón, ¿qué necesitan? Requieren primero la masa del soluto. Normalmente la masa del soluto se van a expresar en miligramos, como el caso que les pongo aquí de ejemplo. Ajá. La masa de la disolución normalmente está en gramos y hay que transformarla a miligramos, que es algo como lo que hicimos aquí. Una vez que tenemos ambas unidades en miligramos, hacemos la división. Esa división nos va a quedar valores muy pequeños, por eso se ponen los exponentes a la menos 1, menos 2, menos 3, a la menos 6 en este caso. Ajá. Y se multiplica por 1.000.000, que corresponde al 1.000.000 de partes dentro de ese metro cúbico que teníamos como ejemplo. Ajá. Y el resultado, bueno, nos va a quedar 8.3, en este caso partes por millón.
Espero que haya quedado claro esta parte, que hagan ejercicios, cambien las unidades, a lo mejor en lugar de 600 gramos ahí pónganle 200 gramos, en lugar de miligramos 5 utilicen 10 o 1. ¿Para qué? Para que ustedes vayan ejercitando de una manera más pues propia este tipo de ejercicios, ¿sí? Recordando lo anterior, porcentaje en masa, porcentaje en volumen, nos da una proporción de porcentaje en cuanto a la cantidad de soluto con respecto al disolvente. También puede ser al revés. Y en este caso, las partículas que son partículas en proporción muy pequeñas en cuanto a la cantidad de disolvente que hay. Bueno, de mi parte sería todo. Espero que este video les haya sido de mucha utilidad, que les haya ayudado, que les ayude para sus actividades dentro de la clase de química. Y como siempre, estoy abierto a las dudas, a las atenciones de cualquier comentario que tengan. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.